Busque usted la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Y estando percibido la palabra del Señor, le daremos lectura como estamos ordenados y lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios vuestro, que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros, que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación es esta. Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúna al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Los 10 mandamientos los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos, juicio, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día en que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hemos leído un pasaje en donde al pueblo de Israel se le encomia o se le renuevan aquellos votos o aquellas promesas o aquellos mandamientos que Dios les había dado en un principio en el monte de Horeb o en el monte de Sión. Dice la palabra del Señor que en algún momento el pueblo de Israel reclamó y se quejó delante del Señor, diciéndole a Moisés que Moisés tenía como exclusividad el hablar con Dios. Y dijeron ellos, muy sueltos de cuerpo, que ellos como pueblo también querían hablar con Dios cara a cara. La palabra de Dios dice que cuando oyó esto Moisés, le dijo al pueblo que no provocaran la ira de Dios. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Moisés habló con Dios y le hizo saber cuáles eran las peticiones de Israel. Y a Dios le agradó, hermano. A Dios le agradó el hecho de que Israel quisiera hablar con él. Porque le voy a decir algo, hermano. El más contento de esta reunión en el Espíritu Santo, adivine quién es. Nuestro Señor. Él tiene mayor compromiso que nosotros. Es más, Él ha estado todo el día esperando estos minutos. Nosotros hemos estado en nuestro diario vivir, hemos estado viviendo nuestra vida, hemos tenido que hacer nuestros quehaceres. Hoy día tenemos menos afán que otras veces,
debido a las circunstancias. Pero sabe, hermano, Dios es el que más interés tiene en tener una conversación con nosotros, así como con el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que se santifique, que de aquí a 3 días se santifiquen y que cumplan con la consagración para poder conversar con ellos. Hermanos, si el pueblo de Israel se preparó durante 3 días para conversar cara a cara con Dios, bendito sea el Señor para siempre. Sin embargo, el pueblo de Israel, cuando llegó el día de la cita, cuando llegó el día del encuentro, en donde tenían que conversar con Dios y en donde Dios iba a hacer saber sus pensamientos, donde Dios iba a hacer saber sus estatutos, sus decretos, sus leyes, ese día debía haber sido tan especial para Israel. Sin embargo, si usted lee la palabra del Señor, se va a dar cuenta que para el pueblo de Israel fue algo terrible. Dice que fue tan espantoso que hasta Moisés estaba espantado. La palabra del Señor lo dice en el libro de Hebreos, que Moisés estaba aterrado, porque el monte de Dios ardía, hermanos. Saltaba como cordero. Porque, hermanos, no se nos olvide que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. Y ojalá que usted también, que usted no piense que está frente a un celular, que no piense que está frente a un notebook, que no piense que está frente a un computador. Piense que está frente a Dios mismo. Porque Dios está en su hogar, hermano. Sí, Dios ha ido a su casa. Él ha estado durante todo este día junto a nosotros. Y como bien lo ha dicho el Espíritu Santo en reuniones anteriores, el Señor, voluntariamente Él, en su soberanía, nos ha apartado. Nos dijo el Señor muchas veces, yo recuerdo que en muchas reuniones nos decía el Señor, apártate del mundo, apártate del mundo, apártate del mundo. Y como nosotros somos parecidos, por no decir iguales al pueblo de Israel, en nosotros estaba la tendencia a ser amigos del mundo. Y la palabra del Señor dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Que Dios nos bendiga. Su palabra dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y nosotros teníamos amigos que no debíamos tener. Teníamos juntas que no debíamos tener. Hablábamos como no debíamos hablar. Nos llenábamos de cosas seculares en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir. Sin embargo, el Señor tocó las fibras de este mundo. Con algo tan mínimo, hermanos, el Señor trastornó todo. Porque esa vida que nosotros teníamos tan monótona, hoy día nos ha volcado a que busquemos más del Señor. Y ojalá sea así, hermanos. El Espíritu Santo nos decía en la última reunión que ojalá no jugáramos al culto, sino que realmente busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Sí, hermano, busquemos al Señor. Este tiempo tiene que ser de ganancia para nuestra vida espiritual. Este tiempo tiene que ser de mucha consagración. Porque hoy día no hay excusas, hermanos. Hoy día no podemos decir que no tenemos tiempo. Hoy día el tiempo nos sobra. Y que Dios nos bendiga. Y dice la palabra del Señor que Dios habló con Israel en el monte, y el monte dice que ardía de tal manera que si algún animal o una bestia traspasaba este monte, este iba a ser traspasado por dardos. Fue tan terrible, hermano, que el pueblo huyó y se escondió y le rogó a Moisés que nunca más hablaran cara a cara con Dios, que solamente Moisés se parara frente a Dios y conversara con él. Que el Señor nos bendiga, hermano, que Dios nos dé su gracia. Y dice en esta hora lo que nosotros hemos leído y parte el primer verso. La verdad es que el capítulo 4 tiene 40 versos o 39, 40, hermanos. Y nos va narrando una situación tan particular. Pero para poder entender este pasaje, para poder entenderlo a cabalidad, para poder sacar todo lo que, o la gran mayoría de lo que él contiene, es importante tomar en consideración el libro de Hebreos. Dice la palabra del Señor en el primer verso, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. El Señor empieza haciendo una exclamación, empieza haciendo
por así decirlo, una aclaración de los estatutos que el Señor puso en Israel, de los preceptos, de las ordenanzas, de las leyes, hermano. Y le dice, no añadirás ni quitarás, y que Dios nos bendiga. Porque muchas veces nosotros, como pueblo suyo, como Israel, muchas veces puso reglamentos que no estaban en su palabra. Y muchas veces reglamentos que sí, o leyes que sí estaban en su palabra, las omitía, o no las consideraba, o no las cumplía ni llanamente. Y que Dios de nosotros tenga misericordia. El Espíritu Santo nos ha enseñado en nuestras escuelas dominicales y nos ha dicho que el hombre que se mira en un espejo y se olvida después de cómo es su rostro, es como aquel hombre que vive una religión sin sentido, porque no se considera a sí mismo. Sin embargo, dice que aquel hombre que mira la perfecta ley de Dios y se considera a sí mismo, y se ve su reflejo, y se ve lo que es, dice que ese hombre ha alcanzado la gracia y el entendimiento. Que Dios nos bendiga, hermano. Usted y yo estamos llamados a reflejarnos en la ley de Dios. El Espíritu Santo nos ha dicho en más de una oportunidad que la gracia de Dios sin la ley es libertinaje. Dios no quiere que nosotros seamos un pueblo libertino. Dios no quiere que nosotros seamos un pueblo ligero de labios y que hablemos en forma soez y que Dios de nosotros tenga misericordia, hermano. Porque muchas veces hasta eso tan mínimo nos cuesta, el poder hablar sin garabato. Somos soez como el mundo. Y la palabra del Señor nos habla en el libro de Santiago que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Que Dios nos bendiga. Hermano, y si fallamos en eso que es tan mínimo, ¿cuánto más en las mayores cosas? Por eso que Dios tenga de nosotros misericordia. Dice, no añadiréis palabras que yo no he mandado, ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos de Jehová. Dice el libro de Hebreo en el capítulo 1, que en el verso 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé de su gracia. Y así como Dios habló a Israel por medio de ese monte, también hoy día nosotros no somos la excepción. Dios nos está hablando por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra todos los días nos está exhortando, su palabra todos los días nos está encomiando a hacer lo bueno delante de Dios. ¿Y sabe para qué? Para que nos vaya bien. Nada más que para eso. Los únicos beneficiados en hacer y cumplir las ordenanzas del Señor somos nosotros mismos. Hermano, y que Dios nos ayude para que en nosotros esté el propósito de agradar a Dios por medio de sus obras, obras que Dios ha tenido establecidas desde antemano. Su palabra lo dice, obras que yo determiné para que ustedes vosotros anduvierais en ellas. Que el Señor nos dé su gracia. Dice el verso 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que se fue en pos de Baal, peor, destruyó Jehová a todo en medio de ti. Hermano, y es importante que usted sepa qué sucedió aquí. La palabra del Señor dice que cuando Moisés subió al monte a tener comunión con Dios y bajó, el pueblo se dio a su desenfreno, a su libertad. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cometieron aberraciones. Se hicieron un Dios al cual le pusieron Señor. Ellos con sus obras de sus manos se recrearon. Y que Dios de nosotros tenga misericordia. El Señor dice en su palabra que nosotros como pueblo suyo no podemos recrearnos en las obras de nuestras manos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé su gracia. Mire, no puedo no dejar de mencionarlo. Pero yo me acuerdo que antiguamente nosotros teníamos un coro que era tan lindo, hermano. El coro metropolitano. En ese coro, los que no sabían tocar no tocaban, hermano. Los hermanos que tocaban con 2 o 3 cuerdas eran excluidos, porque había que tocar por partitura. Y nosotros nos recreamos en ese coro, hermano. Fuimos a distintas partes a cantar, a distintos lugares.
y sacábamos aplausos, hermano. Me acuerdo que yo tenía amigos de la iglesia JBH que decían, oh, el coro metropolitano, topísimo. Hermanos, y sin darnos cuenta nosotros, de una u otra forma, nos dejamos leudar. Pero damos gracias al Señor porque el Señor ha venido de un tiempo, hace ya mucho tiempo el Señor nos ha venido limpiando y sacando todas estas cosas que nos hacían mal y que en su momento no nos dimos cuenta, hermano. Porque el desviarse del camino uno no se da cuenta. Tiene que venir la luz de Dios y mostrarnos nuestra condición. Y la verdad es que nuestra condición era paupérrima espiritualmente hablando. Quizás a lo mejor usted no se siente así, pero me dirijo a aquellos que sí realmente miran su vida espiritual y saben que no son lo que debiésemos ser. Porque no somos los hijos que debiésemos ser. No somos el pueblo que debiésemos ser. Israel no lo era, hermano. Mire, si usted lee los versos conmigo, usted se da cuenta que el Señor le dice, dime qué pueblo en el mundo tiene todo lo que tú tienes. Dime qué pueblo en el mundo ha visto las obras que tú has visto. Dice la palabra del Señor en este capítulo, no lo voy a leer verso por verso, pero en este capítulo dice que el Señor le pregunta a Israel y le dice, dime qué otra nación Dios ha metido su brazo y ha sacado del horno de hierro a una nación para sacarla con brazo poderoso y extendido. Y pregunta el Señor y dice, ¿qué nación hay en el mundo que haya visto lo que tú has visto? ¿Qué nación en el mundo ha sido testigo de lo que Israel fue testigo? Hermano, Dios hizo cosas maravillosas con Israel. Tomó a la nación más poderosa del mundo, al hombre más poderoso, al hombre más soberbio y orgulloso que había en ese lugar, y lo humilló hasta el polvo, quitándole aún su hijo. Los llenó de plagas, los llenó de pestes, los llenó de todo, hermanos, para mostrar su poder. Bendito sea el Señor para siempre. Dios es grande, hermano. Al Dios al que usted sirve, al Dios al que nosotros servimos, es un Dios tremendo. Aleluya, el Cordero. Bendito sea el Señor para siempre. Ojalá lo podamos entender y podamos darnos cuenta frente a quién estamos. No es un Dios de cosas pequeñas. No es un Dios de cosas emocionales. Dios no quiere cultos emocionales. Dios quiere que le conozcamos en espíritu y en verdad. Y de la única manera que podemos conocer a Dios en espíritu y en verdad es a través de su palabra. No hay otra manera, hermanos. Por medio de la oración, por medio de su palabra, Dios se revela a sus hijos. Ejemplos tenemos maravillosos de parte de nuestro pastor, cuando nos ha dicho de que él ha leído la palabra y la ha releído, y Dios mismo se ha dado el tiempo de ir a su casa y decirle e interpretarle qué quiere decir ese verso. Que Dios nos bendiga. ¿Acaso usted no quiere saber de Dios? ¿Acaso usted no necesita tener un conocimiento? No para envanecernos, no para llenarnos de gloria, sino para saber más de Él, para saber que lo ofende, para saber que transgrede los mandamientos, o de qué manera estamos haciendo. Dice la palabra del Señor, el verso 6, guárdalos, pues, y pónelos por obra, para que esta, que es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermanos, si Israel llegaba a ser una nación grande, si los pueblos daban testimonio de Israel, era por los estatutos de Dios, era por la palabra de Dios, era por los consejos de Dios. Y nosotros no somos la excepción. Todo lo que usted es gracias a la misericordia del Señor. Todo lo hemos recibido de Él. Nos hemos arrepentido, no porque hayamos querido, es porque Dios ha tenido nosotros misericordia, nos ha sacado la venda de nuestros ojos y nos ha presentado el camino por el cual transitar. E incluso hasta nuestra fe, hermano, le pertenece. Si creemos es porque Dios así lo quiso, porque no había ninguna cualidad en nosotros que nos enseñase a hacer las cosas correctas. Nunca olvide, hermanos, que estábamos muertos en delito y en pecado, y un muerto no tiene vida.
Un muerto no puede hablar, un muerto no puede oír, un muerto no puede ver. Sin embargo, Dios dice que en su palabra dice, y vosotros no queréis venir a mí, porque estáis muertos en delito y en pecado, para que os yo dé vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé su gracia. Bendito sea el Señor. Y hace un hincapié, hermanos, dentro de todo lo que el Señor les dice. Verso 7. Porque qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercano como a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Hermano, porque Dios estaba cercano a Israel. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Se acuerda usted del pasaje donde Dios le insta a Moisés a erigir el tabernáculo de Dios? ¿Y dónde pusieron el tabernáculo de Dios? ¿No lo pusieron en el medio del campamento? Por orden de Dios, porque Dios quería tener comunión con ellos. Hermanos, Dios quería tener su propia carpa en medio del pueblo para poder compartir con ellos, para poder tener una relación estrecha con ellos. Sin embargo, dice la palabra del Señor que por sus quejas y por sus murmuraciones, Dios tuvo que tomar su tabernáculo y llevarlo lejos. ¿Cómo puede el pueblo de Israel haber perdido esa bendición de haber tenido una comunión tan estrecha con Dios? Que el Señor nos bendiga. Ojalá en nosotros esté el mismo sentimiento que hubo en Josué, porque cuando el tabernáculo de Dios fue tomado y fue llevado a la distancia para que Dios no destruyera a Israel, para que Dios no los consumiera, dice que fue llevado a la distancia y Josué tomó su carpa y se fue a vivir cerquita de Dios. Que Dios nos bendiga. Porque no hay otra nación que haya visto lo que ha visto Israel. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día en que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales las aprenderán para temerme todos los días que viviesen sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. El Señor tomó a Israel, lo juntó, lo reunió para él decirle sus palabras. Que Dios nos bendiga. Es tan importante escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es más importante que todo lo que hacíamos en nuestro servicio. ¿Se acuerda cuando el Espíritu Santo un día por labio de nuestro pastor dijo, este servicio podría no tener coro, este servicio podría tener no avisos, este servicio podría no tener nada, pero si tiene la palabra de Dios, estamos completos? Y hoy día no es así. Hoy día no ha sido así. Hoy día lo único que tenemos es su palabra. ¿Y cuánto ha sido para nuestra vida una bendición? Ha sido un bálsamo para nuestro ser. Cuando hemos estado afligidos, hemos encontrado un oportuno socorro en ella. Cuando hemos necesitado una palabra de consuelo, ¿a dónde hemos recurrido si no ha sido a su palabra? Bendito sea el Señor para siempre. Las palabras de los hombres se las lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. La palabra de Dios hace vida en nuestros corazones. La palabra de Dios da vista a los ciegos. La palabra de Dios, que es Cristo, resucita muertos, hermanos. Sobre todo en este tiempo, en donde la muerte anda suelta en las calles, en donde la muerte está haciendo estragos. No se atemorice, porque le voy a decir algo. La palabra de Dios resucita a los muertos. Bendito sea el Señor para siempre. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé su gracia. Y dice el verso 11, y os acercasteis y pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz,
ninguna figura visteis. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, hermanos. El Señor se preocupó hasta de ese detalle. Él tomó un monte, lo hizo arder en fuego, en humo, en tinieblas, en bocina, en trompeta. Pero ninguna imagen vieron. Porque Dios sabe perfectamente que Israel era un pueblo idólatra, igual que nosotros. ¿Se acuerda cuando el pueblo murmuró y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en lo alto, y todo aquel que mire esa serpiente vivirá? Que Dios nos bendiga. Hermano, después el pueblo de Israel tomó la serpiente, le puso Neustan como nombre y la idolatró, porque la tenía en el templo como un ídolo. Porque nosotros somos iguales, hacemos ídolos de todo. Nuestros trabajos eran nuestros ídolos, nuestro coro era nuestro ídolo. El aniversario, el 8 de diciembre, que nos dolió en el corazón. ¿Cómo nos quitan el aniversario? Tradición de tradición, años por año hemos celebrado el 8 de diciembre. ¿Cómo nos quitan la Navidad? Hermanos, ¿no te das cuenta? Y lo dicen los versos que dicen a continuación, que Dios es fuego consumidor. ¿No te das cuenta que Dios es celoso? Y no me refiero a ese celo de mujer o a ese celo de hombre, de celópata, sino a ese celo pulcro, a ese celo santo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Porque Dios les dice, Dios es celoso, y lo dice su palabra, hermano. Soy fuego consumidor y celoso. Que Dios nos bendiga. Dice su palabra, mis hermanos, en el libro de Hebreo, para ir haciendo un parangón en esto. Nos habla en el capítulo 2 de una salvación tan grande y nos encomia a no descuidarla. Algunos se toman para decir que aquí dice el Señor que la salvación se pierde. En ninguna manera. El Espíritu Santo ya nos enseñó que la salvación no se pierde. No podemos perder algo que nunca ganamos, hermano. Que Dios nos bendiga. Creemos tener la tosudez que nosotros podemos defender algo que nunca adquirimos. Dios nos la propuso, Dios nos la puso adelante. Él es la propiciación nuestra. Pero el Señor dice en el libro de Hebreos que no debemos descuidar una salvación tan grande. Hermano, no debemos descuidar la forma en que vivimos. Nuestro diario vivir debe ser agradable para Dios. Nuestras acciones deben llegar con un olor agradable, grato ante su presencia. Que Dios nos bendiga. Y nos habla el capítulo 2 de una salvación, que Dios es el autor y consumador de nuestra salvación. Bendito sea el Señor para siempre. Dice el capítulo 2 de Hebreo, verso 17. Por lo cual, dice, debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero el verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan lo que nos predicó el Espíritu Santo el último día, verdad? En la escuela dominical, que Dios no murió por todo el mundo. Murió por sus hijos, hermano. Y aquí dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, y los ángeles tenían mayor dignidad que nosotros, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Solo a la descendencia de Abraham los socorrió y los expió, perdonó sus pecados. Bendito sea el Señor para siempre. El libro de Gálatas dice, si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham somos. Tanto el pueblo de Israel como nosotros pertenecemos a la ciudadanía de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé su gracia. Dice la palabra, y es importante que usted lo haga. Lea usted el libro de Hebreos para entender a cabalidad este capítulo que hemos leído. Dice el verso 22 de Deuteronomio. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Moisés le dice a Israel, Dios se enojó conmigo y no pasaré el Jordán y moriré en esta tierra. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé su gracia. Hay muchos que dicen que Moisés fue el salvador de Egipto, de Israel. Hermanos, Moisés murió.
no llegó a la tierra prometida y su muerte no sirvió para nada. Que Dios nos bendiga. ¿Por qué le hago esta alusión? Porque en el libro de Hebreos habla de Moisés y de Jesús. Y dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, pero Jesús fue fiel como hijo. Cristo, Jesús, fue fiel como hijo y fue obediente, hermano. Y como lo decía el Espíritu Santo en la reunión pasada, él aprendió la obediencia. Que Dios nos ayude para que aprendamos a obedecer al Señor. Dice, así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. El verso 22 de Deuteronomio. Guardaos, no olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, que estableció con vosotros, y no os hagáis escultura ni imagen de cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé su gracia. Que el Señor saque de nuestros corazones, como así también de Israel, toda idolatría, toda obstinación, Dios la saque por misericordia. Porque somos idólatras, hermano. Tenemos idolatría por todo. El Señor quiere que de estos cultos familiares tampoco hagamos un ídolo. Que el día de mañana, si hay alguna, por así decirlo, una vuelta a la normalidad, no digamos nosotros que los cultos familiares que hacíamos fueron producto de nosotros. El Señor nos obligó a hacer cultos familiares. Sí, hermanos. Nuestros hijos hoy día, para ellos, los más chiquititos, está siendo común tener cultos familiares. Pero nosotros que éramos grandes no teníamos la costumbre de tener cultos familiares. Nuestros abuelos, sí, ellos hacían cultos familiares. Para ellos era costumbre. A nosotros se nos olvidó el culto familiar. Tuvo que venir el Espíritu Santo a tocar campanilla y decirnos, haz culto familiar en tu hogar. Que Dios nos bendiga. ¿Se da cuenta que somos idénticos a Israel? Que no tenemos ninguna diferencia. Israel se llenaba de ídolos, inventaban ídolos. Y cuando ellos veían algo, inmediatamente lo idealizaban. Idealizamos hermanos, idealizamos predicadores, idealizamos cosas, Señor, y que de nosotros tenga misericordia. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Cuando dice que Dios es fuego consumidor, no está diciendo que va a tomar a los hombres y los va a quemar. No seamos literales. Cuando Dios está diciendo que Él es fuego consumidor, está diciendo que Él purifica a los hombres. ¡Aleluya! Dios purifica a los hombres. Sí, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Purificarnos como pueblo. La palabra del Señor dice, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, cada uno vea cómo construye. Hojarasca, heno, madera, piedra preciosa o oro. Pero vendrá el fuego y lo probará. Y si usted construye y yo construyo de forma ligera, de forma superficial y no con oro, tendremos pérdida. Que Dios nos bendiga. El Señor quiere que construyamos con oro. Y de la única manera que se puede construir con oro es a través del vínculo perfecto que es en el amor en Cristo Jesús. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza y a tu prójimo. Y en esto se encierra toda la ley. Ama a Dios y ama a Jesús. Porque Él es nuestro prójimo. Amando a Dios y amando a Jesús, estamos construyendo con oro. Y el día de mañana, cuando venga el fuego, tendremos ganancia y no pérdida. Que el Señor nos bendiga. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que en algún momento el pueblo se quejó contra Dios. En algún momento, porque lo que más hacía Israel era murmurar y quejarse. Sin embargo, quiero que en esta hora usted entienda
que Él no necesita de nosotros nuestras quejas. Él necesita que de nuestros labios hayan palabras de alabanzas a Dios por todo lo que Él hace, porque todo lo que Dios hace está bien hecho y es bueno. Aunque nos cueste entenderlo, porque nos cuesta entender muchas veces. Pero dice su palabra, mis hermanos, que en algún momento, y esto usted lo puede encontrar en el libro de Números, capítulo 17, en el verso 8, dice que Dios le ordenó a Moisés, tomar todas las varas de cada tribu, incluyendo la vara de la tribu de Leví, que era a la cual pertenecía Aarón. Y dice que tomaron las varas y las pusieron en el lugar santísimo. Y al día siguiente fue todo el pueblo junto con Aarón y Moisés a buscar las varas, y al día siguiente dice que la vara de Aarón había reverdecido y que la vara de Aarón había dado hojas y había dado fruto. Y dice que por medio de estos Dios iba a hacer cesar las quejas del pueblo. Que Dios nos bendiga. ¿Se da cuenta que todo lo hace Dios? Porque nuestras quejas, ¿sabe quién las va a hacer cesar? Dios. No es que usted deje de quejarse. No es que yo quiera no quejarme más. Dios va a hacer una obra perfecta y completa con nosotros. Porque Él es el que da el hacer y el querer. Él produce las buenas intenciones. Recuerde, hermano, que toda buena dádiva, todo don perfecto, toda cosa buena, de lo alto proviene. No es suya ni mía. No se las abrogue. No las tome como suya. No las tome como atributos personales. Si algo bueno sale de usted, si algo bueno sale de mí, la gloria es de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Todo lo malo es suyo. Y tenemos hartas cosas malas. Todo lo que nos lleva a equivocarnos es nuestro. Pero todas aquellas cosas que nos llevan a acertar son de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé su gracia. ¿Qué quiere decir que la vara de Aarón reverdeció? Porque Dios dijo, al que yo escogiere, esa reverdecerá. Y reverdeció la vara de Aarón. Y recuerde, la vara es Cristo, hermano. ¿Se acuerda usted? Porque uno podría decir, bueno, el pueblo de Israel vio eso, nosotros no lo hemos visto, hermano. Nosotros hemos visto más que el pueblo de Israel. Hemos tenido cosas más maravillosas. En un monte lejano se erigió una vara. Y esa vara murió, hermano. Pero al tercer día resucitó y dio fruto. Dio frutos para el Padre. Porque Cristo resucitó, hermanos. Y a través de esto nosotros cesaron nuestras quejas. Sí, hermanos. ¿Usted quiere un milagro? ¿Usted quiere que encuentren la solución al coronavirus? Ojalá aparezca la inyección hoy día, la vacuna, el antídoto. Si oramos fervientemente, el Señor puede mandar el remedio para nuestra enfermedad. No, hermano. ¿Quiere ver algo? ¿Quiere ver alguna señal? Las señales y los prodigios son para los incrédulos. La fe es para los creyentes. ¿Necesita ver algo usted? ¿De verdad usted está esperando con ansias la solución a este problema? ¿O usted tiene la vista puesta en cuyo arquitecto y constructor es Dios más allá del cielo? ¿Su esperanza viene de los hombres? ¿Su esperanza viene de la OMS? ¿O nuestra esperanza y nuestro socorro viene de parte de Jehová? Este que está cercano a nosotros, este que antes que nosotros digamos algo, el Señor ya tiene una respuesta. Que Dios nos bendiga. Bendito sea el Señor para siempre. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 12 al 28, Dios también dice que Él es fuego consumidor. Sí, hermanos, Dios es fuego consumidor y corrobora lo que le está diciendo en el libro de Deuteronomio. Si usted quiere buscarlo conmigo. Del 12 en adelante. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced senda derecha para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
porque hay que ser santos. Sí, aunque nos moleste, aunque digamos o digan algunos que tanto fanatismo, que tanto exacerbismo, que tan reiterativos son en decirlo lo mismo. Sí, hay que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que Dios nos bendiga. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento lo da el Señor, hermano. El arrepentimiento lo produce el Señor y lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, las cuales la oyeron, rogando que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, el Dios y juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, por ahora ha prometido diciendo: aún ya una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios nos bendiga. Amén. Sí, hermano, nuestro Dios es fuego consumidor. Él purifica a los hombres, Él purifica a las mujeres, Él hace a sus ministros llamas de fuego. Que Dios nos bendiga. Amén. Y hermanos, el Señor se preocupó de mostrarles a Dios el poder, el brazo y la deidad suya, pero que no se hicieran imágenes. La única imagen que debe haber en nuestras vidas, la única imagen visual, es la vara de Aarón, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Solo miramos la cruz de Cristo y nos vamos en pos de ella. Y como lo dice la alabanza, yo me abrazo a esa cruz donde Cristo expiró por salvar al más vil pecador. Bendito sea el Señor para siempre. Que Dios nos bendiga. Aleluya al Cordero. Bendita sea la sangre de Cristo. Bendito sea el amor de Dios. Bendito, bendito el Señor por los siglos. Aleluya, Señor. Hermano, le pregunto en el Señor. El pueblo de Israel fue bienaventurado por todo lo que vio, pero usted y yo somos más bienaventurados, porque lo dice su palabra, porque hemos oído y hemos visto cosas que profetas y hombres de Dios quisieron ver. Sin embargo, nosotros somos testigos. Hermano, nosotros por la fe hemos visto a Cristo crucificado. Bendito sea el Señor. Y que podamos oír la voz de Dios, estar atentos a ella, a lo que nos quiere decir, porque esto nos va a hacer bien, esto nos va a dar frutos y frutos agradables. Dice la palabra del Señor y le hace un reclamo Dios en el libro de Jueces, en el capítulo 5, verso 16, y le hace un reclamo a una tribu de Israel y le dice: te quedaste en los propósitos. Tuviste grandes propósitos en tu corazón, sin embargo te quedaste para oír los balidos de los rebaños. Que Dios nos bendiga. Que no cambiemos a Dios por una cuestión económica. Que no dejemos de oír la voz de Dios por situaciones económicas, por los balidos de los rebaños.
Que el Señor nos dé su gracia. Hermanos, para poder entender esto, hay que buscar en su palabra. Y en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, verso 4, dice lo siguiente. Dice, no nos ha dado Dios corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Que Dios nos bendiga, hermano. Lo dice la misma palabra. Y Moisés se para frente al pueblo y le dice, Dios no nos ha dado corazón para entender. Dios no nos ha dado oídos para oír, ni ojos para ver. Eso fue con Israel, hermano. Pero con nosotros ha sido distinto. Sí, hermanos, ha sido distinto. Mire, volviendo a la lectura base, el capítulo 4 de Deuteronomio dice, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Sí, hermano, porque Dios es misericordioso, y el pacto que él hizo es eterno, y lo hizo no bajo preceptos humanos, sino que lo hizo bajo su deidad. Porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, antes de ti, desde este día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído otra como ella. ¿Ha oído el pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? Y Dios le pregunta a Israel y le dice, dime si hay otro pueblo que haya oído la voz como tú la has oído, y no lo hay. Yo le pregunto en esta hora, hermano, ¿usted ha oído la voz de Dios? Todo este rato, usted lo único que ha hecho, ha escuchado la voz de Dios. Bienaventurado es usted. Bienaventurado soy yo, porque tenemos palabras de vida eterna. Sí, hermano, tenemos palabras que nos llevan al cielo. Tenemos palabras que nos despegan de este mundo. Que Dios nos dé su gracia, que Él nos bendiga. Para ir terminando, hermanos. Dice su palabra en el verso 31 que leíamos, si te arrepentieres, Dios te recogerá. Si usted y yo nos arrepentimos, adivine qué, Dios nos perdona. ¿Y sabe por qué lo digo con amplia autoridad? No porque se me ocurra, sino porque su palabra lo dice. Acompáñeme en la lectura de Ezequiel, capítulo 36. ¿Se acuerdan lo que leímos en Deuteronomio, verdad? Hasta ahora Dios no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pero mire lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 22. Y disculpe que sea tan extenso, pero mire lo que dice. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habíais llegado, y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de tus ojos, de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones. Deuteronomio capítulo 4 dice que si el Señor no cumplía los estatutos y los preceptos de Dios, Dios los iba a esparcir. Y aquí dice, y esparciré sobre vosotros, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré,
Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, los pongáis por obra y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé su gracia. Bendito sea el Señor para siempre. El Señor tuvo que hacer eso, cambiar nuestro corazón, porque nuestro corazón era igual al de Israel, duro de servir, un corazón de pedernal. Ahora Dios ha puesto un corazón de carne que se enternece la palabra del Señor. Sí, hermano, porque nos enternecemos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé su gracia. Solo aquellos que han oído la palabra del Señor podemos hablar. Los que no han oído la palabra del Señor no pueden decir nada. Porque como dice una alabanza, a los hijos del Señor pertenece el cantar. A nosotros, Dios nos ha hablado y nos ha hablado una y otra vez, y que nunca nos deje de hablar, porque sus palabras son palabras de vida eterna que nos llevan a su gloria. Su palabra es la que nos consuela, su palabra es la que nos restaura. Cuando parte alguno en los brazos del Señor, su palabra consuela, su palabra da paz. Cuando hay un enfermo, su palabra lo sana. Que Dios nos bendiga. Por eso lo que más debe haber en nosotros es abundancia de su palabra. Que el Señor nos dé su gracia. En el libro de Hebreos, si usted si tiene a bien después leerlo, usted va a encontrar las siguientes palabras. En el capítulo 13, los deberes de un verdadero cristiano. Permanezca en el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos, juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea el matrimonio en todo, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Sí, el Señor juzga. Bendito sea el Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Dios saque avaricia de nuestros corazones. Contentos con lo que tenéis. Ahora, contentémonos con lo que tenemos. No nos quejemos. Dios sacó nuestras quejas de nuestros corazones por medio de su sacrificio. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tendré temor del virus. No tendré temor del coronavirus. No tendré temor de lo que pueda decir el hombre, porque Dios es con nosotros. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado, su conducta, e imitar su fe. Veamos la conducta de nuestro pastor, imitemos su fe. No lo vamos a idolatrar, no vamos a hacer de él un ídolo, pero sí vamos a imitar su fe. Vamos a imitar lo que nos ha enseñado por medio de su palabra. Dice el verso 16, hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Que el Señor nos bendiga. Imitemos la fe de nuestro pastor, imitemos la fe de nuestra pastora y principalmente la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque no me cabe ninguna duda que nuestro pastor sigue la fe de Cristo, así también como Pablo seguía la fe de Cristo y Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé su gracia, que Él bendiga esta su palabra en nuestros corazones y para Él sea toda la honra y para nosotros su misericordia. Dejaré este servicio, hermano, de nuestro pastor, para que él haga como él sienta. Dios guarde a nuestro pastor en medio nuestro. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vamos a rogar al Señor la bendición. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, rogamos, Señor, usted nos bendiga en esta hora, sobre todo a través de su palabra, Señor, la que nos insta a la obediencia, Señor, a sus mandamientos y preceptos.
Así como Israel, Señor, es instado por Moisés a obedecer por medio de recordarle, Señor, las maravillas que usted hizo entre ellos. Moisés le decían, obedezcan, no recuerdan lo que aconteció en Egipto, obedezcan, no recuerdan la grandeza de el monte Sinaí cuando temblaba, cuando Dios nos hablaba, y a causa de eso Él nos insta a obedecer, Señor. Y ciertamente nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino que por el contrario, Señor, somos participantes de un pacto diferente del pueblo de Israel. Y debemos obedecer, Señor. Y toda nuestra obediencia debe estar ceñida solamente a una causa. Y esta causa es que Cristo murió por nosotros. Y permita que obedezcamos todos, Señor, su palabra. Que hagamos el mejor esfuerzo, no para obtener una salvación ni para ser más merecedores de algo, sino en gratitud, Señor, al recordar la proeza más grande que puede un hombre ser testigo, en que Dios haya descendido del cielo, se haya hecho hombre, Señor, y en la cruz del Calvario haya muerto por nuestros pecados. Nos tinte eso a obedecerle con gozo, con agrado a hacer y a cumplir sus preceptos. Te rogamos, Señor, llene nuestro corazón de su Espíritu Santo y podamos ser buenos hijos porque Cristo murió por nosotros. Que podamos ser buenos esposos porque Cristo murió por nosotros. Que podamos dejar todas las malas costumbres porque Cristo murió por nosotros. Que podamos hacer todo el bien que podamos basados en este solo precepto. Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Ahora le ruego por los enfermos, Señor, especialmente por sus hijos que están hospitalizados. Visíteles en esta hora y reconfórteles a ellos y a sus familias, Señor. Le rogamos también por sus hijos que están trabajando hasta ahora, especialmente en la rama de la salud, corriendo el riesgo de una contaminación, Señor. Guárdeles por misericordia. Y le rogamos, Señor, bendiga a todo su pueblo. Guarde a nuestros pequeñitos, Señor. Si hubiera algún chiquitito, algún bebecito enfermo, sánelo, Señor. Es difícil atenderse en los centros médicos, es dificultoso asistir a un centro asistencial, pero en esta hora nos vamos a recordar que tenemos al doctor de los doctores. Señor, haga misericordia con nuestros enfermos, sánenos en nuestros hogares, Señor. Que doblemos nuestras rodillas y encontremos en usted todo aquello que necesitamos. Señor, le ruego bendiga a su pueblo en paz, que tengan una noche muy en paz, Señor, y este fin de semana que se acerca, Señor, sea lleno de las bendiciones que usted derramará sobre sus hijos. Gracias por toda su misericordia, la que rogamos, por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.